Muy bien, chicos, nuestro tema de hoy, jóvenes, tiene que ver con el tercer militarismo. ¿Correcto, jóvenes? Con el llamado tercer militarismo. A ver, este periodo del tercer militarismo, jóvenes, surge después de qué periodo, muchachos? ¿Cuál es el periodo anterior al tercer militarismo? El oncenio de Leguía. Muy bien, el oncenio de Leguía. ¿Y cómo termina el oncenio de Leguía? Por el crack del 29, ¿cierto? La quiebra de bancos, de industrias, provocó una crisis económica, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, provocó un descontento popular debido a la falta de empleos, y eso, el caos político, el caos económico y el caos social, jóvenes, desencadenó en un golpe de Estado por parte de los militares. ¿Quién le hizo un golpe de Estado a Leguía? Muy bien. Sánchez Cerro. Muy bien. Sánchez Cerro. Pero hay que tener en cuenta, jóvenes, por qué se caracteriza este tercer militarismo. ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta por qué se caracteriza este tercer militarismo. Para Jorge Basadre, el tercer militarismo surge ante el vacío político y la impotencia de las agrupaciones partidarias tradicionales frente a los nuevos movimientos sociales que acechaban al Estado. A ver, ¿qué grupo social fue apartado durante el oncenio? A ver, ¿el APRE es un grupo social o es un partido político? Muy bien. La oligarquía, ¿cierto? La clase alta había sido apartada, relegada durante el oncenio. Muy bien. Y esta oligarquía se unió con el ejército para hacerle el golpe de Estado a Leguía. Ahora bien, jóvenes, ahora bien, cuando el oncenio de Leguía terminara, la gente obviamente estaba descontenta. Ahora sí, ¿qué grupo político o qué partido político representaba un peligro para esta oligarquía? El APRA, ¿cierto? Solo el APRA.
¿Era el único partido político que había aparecido durante el oncenio? El Partido Socialista también, que había sido fundado por Mariátegui. Muy bien. Este Partido Socialista después pasó a llamarse Partido Comunista del Perú. Entonces, cuando Basadre en este texto se refiere a los nuevos movimientos sociales, se refiere justamente a la aparición de el APRA y del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque iban en contra de lo que la oligarquía había establecido o establecía normalmente. Entonces, la oligarquía no se podía permitir otro periodo sin estar en el poder. Por eso se unió al ejército para recuperar nuevamente el poder que había tenido antes. Se inauguró con la sublevación militar de Sánchez Cerro, que tuvo también el apoyo de sectores populares urbanos que vieron la posibilidad de participar en la vida política del país, lo que fue una consecuencia de la crisis económica internacional, producto del crack de 1929. Muy bien. Ahora, Sánchez Cerro va a tener dos etapas en el poder. Una entre 1930-31, que es la junta militar de Sánchez Cerro, ¿ya? Es una junta militar, digamos, transitoria, y después su gobierno democrático cuando gana las elecciones en el 31. ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes de la junta militar? Uno, derogó, sacó de vigencia la ley de conscripción vial. Porque esta ley de conscripción vial, que había sido creada para construir carreteras, ¿a quién explotaba? ¿Quiénes se veían explotados con la ley de conscripción vial? El indígena, claro, el indígena. Era el explotado a través de esta ley. Y se creó el Tribunal de la Sanción. Este tribunal, jóvenes, de la sanción, algunos también la llaman Tribunal de la Sanción Nacional, fue creado para perseguir a los funcionarios políticos, para perseguir, para llevar a juicio, para castigar a los funcionarios que formaron parte del gobierno de Leguía. Muchos se fueron presos a través de este Tribunal de la Sanción. Se decretó el divorcio absoluto, así como también el matrimonio civil obligatorio. Estas dos normas después se van a establecer en la Constitución de 1933. Repito, el divorcio absoluto y el matrimonio civil obligatorio. Y llegó, jóvenes, llegó la misión Kenmerer. Esta misión Kenmerer es una misión, jóvenes, norteamericana.
es una misión económica. ¿Con qué objetivo viene? Para realizar un estudio y recomendaciones de las finanzas del país. Esta misión Kemmerer viene a tratar de solucionar los problemas que trajo el crack de 1929. En pocas palabras, la misión Kemmerer fue una misión política, una misión económica, una misión militar, social, religiosa. ¿Qué tipo de misión fue la misión Kemmerer? Una misión económica. Muy bien. Una misión económica. ¿Y qué aspectos buscó solucionar? Estableció la Ley General de Bancos y la Ley Monetaria. Cuando te hablan de la Ley General de Bancos, está hablando de una reforma financiera. Repito, una reforma financiera. ¿Por qué una reforma financiera? Les explico, muchachos. Acuérdense que con el crack del 29, ¿quiénes fueron los que más sufrieron? A ver, jóvenes. Los bancos, ¿cierto? Los bancos. Muy bien, chicos, los bancos. Entonces, los bancos caen durante el crack del 29 porque no hubieron mecanismos para salir de la crisis. Con la misión Kemmerer, los bancos van a tener un reglamento establecido para dar créditos, para dar préstamos, hipotecas y también los mecanismos de cómo estos bancos van a recuperar su dinero. Embargos, etcétera de cosas. Que antes del crack no existía. ¿Correcto? Muy bien. Y la otra reforma es una reforma monetaria. ¿Qué institución regula la moneda en nuestro país, jóvenes? Muy bien, el BCRP. Así es. Muy bien. Entonces, muchachos, se va a reestructurar el Banco Central de Reserva. ¿Ya? Por eso, en algunos casos, muchachos, cuando se habla del BCRP, ¿ya? Cuando se habla del BCRP, hay algunos que consideran que fue creado durante el gobierno de Sánchez Cerro. No es así. El Banco Central como tal ya se había creado durante el oncenio.
Pero durante Sánchez Cerro fue, repito, reestructurado. Muy bien. Entonces, ese es el objetivo, jóvenes. Ese es el objetivo por el cual viene la misión, jóvenes. La misión Kenmare. Muy bien. Creo que no hay dudas, creo que no hay consultas respecto. ¿Alguna duda o alguna consulta ahí, chicos, para continuar? Repito, en 1922, durante el oncenio, se creó el Banco de Reserva del Perú, ¿correcto? Para 1931, con la misión Kenmare, se reestructuró el Banco de Reserva y pasó a llamarse Banco Central de Reserva del Perú, donde la principal función de este banco era mantener el valor de la moneda. Y así se estableció como nueva moneda durante este gobierno el sol de oro. ¿Ya? El sol de oro, muchachos. Muy bien. Espero que se haya entendido. Muy bien. No, ya durante el gobierno de Sánchez Cerro, el BCRP pasó a manos del Estado. Fue manejada ya por el Estado peruano. Muy bien. Continuemos. Sánchez Cerro dejó esta junta militar y hubieron muchos cambios para asumir el gobierno hasta que recayó en manos de David Samanez Ocampo. Este periodo transitorio también fue un poco inestable porque la gente no aceptaba tal o cual personaje en el poder. Este David Samanez Ocampo, esta junta militar, va a tener como principal función llevar a cabo las elecciones de 1931. Durante su gobierno se creó el Jurado Nacional de Elecciones. Así también se aprobó el Estatuto Electoral para las elecciones de 1931, donde estableció el sufragio obligatorio, pero solo podían votar varones mayores de edad, que era a partir de los 21 años, pero que supieran leer y escribir. Nuevamente, jóvenes, ¿quiénes son marginados? Muy bien. ¿Quiénes siguen siendo discriminados, jóvenes? Los analfabetos. Pero ¿quiénes eran en su mayoría analfabetos?
Los indígenas. Muy bien. Los indígenas. Muy bien. Sigamos, jóvenes. Sigamos. Se convocaron a las elecciones y los dos candidatos más importantes de estas elecciones fueron Sánchez Cerro con el partido Unión Revolucionaria y el partido aprista con su candidato Víctor Raúl Haya de la Torre. Justamente, jóvenes, las elecciones van a ser ganadas por el partido fascista Unión Revolucionaria, saliendo elegido presidente Sánchez Cerro, muchachos. Saliendo elegido Sánchez Cerro. ¿Y por qué se caracteriza un gobierno fascista? Se considera que los dos presidentes de este tercer militarismo, Sánchez Cerro, hasta 1933, y Óscar R. Benavides, desde 1933 hasta 1939, se caracterizan por ser gobiernos fascistas. A ver, ¿qué característica tiene un gobierno fascista, jóvenes? Ya, un poder totalitario, muy bien, ¿qué más? Persecuciones a sus opositores políticos, ok, muy bien, ¿qué más? Muy bien, chicos. Ya, privilegios para algunos, muy bien. Vamos, recuerden, ¿qué otras características tiene un gobierno fascista? Ya, es un gobierno militar nacionalista, muy bien, nacionalista. El fascismo es un chauvinismo, es un ultranacionalismo. Hace un momento me escribieron persecuciones. El fascismo, ¿en contra de qué ideología, en contra de qué pensamiento está? Muy bien, diestra, opuesto al comunismo. Es anticomunista. Muchos piensan que el fascismo y el comunismo son lo mismo, y no es así. Son opuestos. Pregunto, jóvenes, ¿habían partidos en el Perú de tendencia comunista? ¿Cuáles eran esos partidos de tendencia comunista?
Muy bien. El Partido Socialista y el Partido Aprista. Muy bien. La Unión Revolucionaria es el partido de Sánchez Cerro. La Unión Revolucionaria es el partido fascista. ¿Ya? Los comunistas son el APRA, o de tendencia socialista, el APRA, y el Partido Comunista del Perú. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos ahí a la ley de emergencia. Justamente esta ley de emergencia, jóvenes, fue creada con el objetivo de mantener el orden establecido, ¿correcto? Mantener el orden establecido. Pero en realidad se dedicó a perseguir a los opositores políticos, como es el Partido Aprista y al Partido Socialista. Muy bien. Uno de los puntos importantes de este gobierno de Sánchez Cerro, que fue un periodo, digamos, inestable, porque a Sánchez Cerro tuvo levantamientos, sublevaciones, intentos de asesinato, y uno de los más grandes acontecimientos se da en 1932, con el llamado Año de la Barbarie. Repito, 1932. Podríamos decir, jóvenes, que para ser más exactos, julio de 1932. ¿Ya? Julio de 1932. Ahora, ¿en qué consistió este año de la barbarie? Líderes apristas como Manuel el Búfalo Barreto, como el hermano de Haya de la Torre, Agustín Haya de la Torre, y otros apristas, tomaron por asalto, jóvenes, el cuartel O'Donovan en Trujillo. Repito, tomaron por asalto el cuartel O'Donovan en Trujillo. Con el apoyo de algunos militares apristas, habían coordinado tomar por asalto el cuartel y robar, jóvenes, el armamento de del cuartel O'Donovan. Pero cuando los militares se dieron cuenta, comenzó un enfrentamiento armado entre apristas y militares, muriendo partidarios apristas, muriendo varios también militares. Los apristas tomaron el control del cuartel, de la ciudad, y el Estado, para poder recuperar, reprimió violentamente. Bombardeó el puerto de Salaberry, la ciudad de La Floresta, la ciudad de Trujillo. Y cuando tomó el control de la ciudad, a todos los apristas que habían participado de este levantamiento, terminaron siendo fusilados en las ruinas de Chancha. Es por eso, jóvenes, es por eso que se le conoce, muchachos, como el año de la barbarie. ¿Ya? El año de la barbarie. Y obviamente, ¿por qué los apristas estaban en contra de Sánchez Cerro? Repito, porque, jóvenes, los estaba persiguiendo con la ley de emergencia, sentían que había habido fraude en las elecciones, tanto así que a Haya de la Torre lo habían, por ejemplo, jóvenes, declarado presidente moral del Perú.
¿Ya? Así lo habían declarado, presidente moral del Perú. La Universidad de San Marcos también había sido cerrada durante esta época porque muchos estudiantes sanmarquinos eran de tendencia priista. Por eso San Marcos también fue cerrada durante este periodo. Muy bien, chicos. Vamos entonces a ver cuáles son los principales puntos de la Constitución de 1933. A ver. Se eliminó la reelección presidencial inmediata. Acuérdense que Leguía había establecido una reelección indefinida. Hubo una reforma electoral hacia 1936, ¿ya? Hacia 1936. Y en 1939, el periodo presidencial pasó a ser de 6 años. ¿Ya? De 6 años. El presidente de la República quedó limitado en sus funciones, solo podía nombrar y remover a los miembros de su gabinete en acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros. Lo que sí se eliminó fueron las vicepresidencias durante esta época. Cuando el presidente no podía gobernar, el poder pasaba al presidente del Consejo de Ministros. El Parlamento sería bicameral, diputados y senadores. Ya vimos que el sufragio fue para los varones mayores de 21 años que sepan leer y escribir, pero hay un punto muy importante. Si bien es cierto, las mujeres y los analfabetos no podían votar en las elecciones presidenciales, sí se otorgó el voto, jóvenes, sí se otorgó el voto para las mujeres, pero para las elecciones, jóvenes, municipales. Ahora, para que la mujer pueda votar, tenía que ser mujer mayor de edad, pero que supiera leer y escribir. O sea, tenía que ser definitivamente una mujer alfabeta. ¿No? Alfabeta. El voto sería directo y secreto, como lo es en la actualidad, porque recuerden que antes el voto era indirecto. El voto era indirecto, era representativo, ¿cierto? Y, digamos, se manifestaba. ¿Correcto, muchachos? No era secreto. Cada representante manifestaba su voto. Dice, el Estado protegía la religión católica apostólica romana, ¿correcto? Que era la religión oficial, pero dice, sin embargo, había una tolerancia o gozaban de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. En pocas palabras, no había una persecución religiosa durante esta época. ¿Ya? No había persecución religiosa. Pero eso ya venía desde las constituciones anteriores. Desde el oncenio de Leguía ya había una libertad religiosa. El Estado no reconoce, este es muy importante, este punto es muy importante, el Estado no reconoce la existencia legal de partidos políticos de organización internacional. ¿Quiénes fueron los partidos de organización internacional, muchachos? ¿A quiénes hace referencia? A ver, me preguntan, ¿quiénes tomaron el cuartel? Los apristas tomaron el cuartel O'Donovan
de Trujillo. Los partidos de origen internacional, el APRA era uno de ellos, porque el APRA, ¿dónde se fundó, jóvenes? Muy bien, en México. Profe, y en el caso del Partido Socialista, lo que pasa es que en el caso del Partido Socialista o Partido Comunista, recordemos que su ideología es una ideología extranjera y por eso también fue vetado para la participación de estas contiendas políticas. Profe, pero el fascismo también es extranjero, es una ideología extranjera. Sí, pero ellos estaban en el poder en ese momento, pues muchachos. Ahí es donde tú te das cuenta cuando una ley perjudica a unos y beneficia a otros. Y se contemplaba la pena de muerte por delitos de traición a la patria y homicidio calificado. Esos eran, jóvenes, algunos de los puntos importantes de la Constitución del 33. Repito, el Partido Socialista o Partido Comunista lo consideraban extranjero por su ideología. Porque el socialismo no surge en el Perú, o sí surge en el Perú el socialismo. ¿De dónde viene el socialismo? Claro, viene de la Unión Soviética. Profe, la mayoría de edad era de 21 años. A ver. Acá dice, miren, estableció el derecho de sufragio para todos los ciudadanos mayores de 21 años. Mayores de 21 años, muchachos. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda más hasta ahí? No hay ninguna duda. A ver, chicos, los leo. Si hay alguna duda más respecto a lo que hemos estado hablando. Si no podía estar el presidente, lo asumía el presidente del Consejo de Ministros. Así es, acá está. Por eso dije hace un momento que no habían vicepresidencias, ¿ya? No habían vicepresidencias.
Muy bien, ¿alguna otra duda más? A ver, muchachos, dudas, consultas. Si no hay ninguna duda, continuemos, jóvenes. Muy bien. Entonces ya hemos establecido la Constitución del 33 y sigamos con el gobierno de Sánchez Cerro. Como les había manifestado, habían sublevaciones, jóvenes, habían sublevaciones. En el Callao, por ejemplo, se habían sublevado en contra de Sánchez Cerro. Pero hubo un problema a nivel internacional, muchachos. El problema de Leticia, el pueblo de Leticia, relacionado al trapecio amazónico. A ver si recordamos, jóvenes, a ver si recordamos. ¿Con quién nosotros habíamos perdido el trapecio amazónico, el pueblo de Leticia? Muy bien, con Colombia, muchachos, así es, con Colombia. ¿Y qué tratado se había firmado con Colombia, jóvenes? Tratado Salomón Lozano. Muy bien, Tratado Salomón Lozano. Muy bien, así es. Los pobladores de Leticia se habían sublevado en contra de las autoridades colombianas. No querían formar parte de Colombia. Se sublevaron ante las autoridades y le pidieron al presidente Sánchez Cerro, que los ayude y permita, jóvenes, regresar al Estado peruano, la zona de Leticia y el trapecio amazónico. Sánchez Cerro organizó todo el ejército para recuperar la zona colombiana y los juntó en lo que era el hipódromo de Santa Beatriz, en Jesús María. ¿Alguien sabe en la actualidad? Hoy ya no existe el hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Se trasladó hacia Monterrico. Pero en la actualidad, ¿hoy qué es ese lugar que antes era el hipódromo de Santa Beatriz? ¿Alguien sabe en qué se convirtió el hipódromo de Santa Beatriz? ¿Nadie? Muy bien, muy bien. Argumé. El campo de Marte. Así es. El campo de Marte. Muy bien. Cuando estaban
estaba terminando de pasar revisión a todos los soldados, un personaje, jóvenes, un personaje se acercó y disparó en contra del presidente. A este partidario aprista, se le considera un partidario aprista, Abelardo Mendoza Leiva. Repito, Abelardo Mendoza Leiva, que después fue acribillado a las afueras del hipódromo de Santa Beatriz. Con la muerte de Sánchez Cerro, jóvenes, se terminan las intenciones peruanas de recuperar el trapecio amazónico. ¿Ya? Se perdieron todas las esperanzas de recuperar el trapecio amazónico. Profe, ¿por qué? Porque el presidente que va a reemplazar a Sánchez Cerro no va a continuar con la intención de llevar a las tropas hacia la frontera con Colombia. ¿Quién lo reemplazó? Óscar R. Benavides. Y una de las primeras leyes fue la ley de amnistía, jóvenes, general. Esta ley, jóvenes, por si acaso, fue establecida o fue creada para dejar de perseguir a los partidos políticos opositores a Sánchez Cerro. Es decir, fueron dejados de perseguir el APRA y el partido Jóvenes y el Partido Socialista. Se estableció la ley del seguro social obrero, ley del seguro social del obrero obligatorio, así como también, jóvenes, así como también el hospital obrero. ¿Qué nombre lleva hoy el hospital obrero, muchachos? Almenara. Muy bien, el Almenara. Excelente. Se estableció el Código Civil de 1936. Recuerden que un Código Civil permite regular el comportamiento de la población en la sociedad o en la ciudad. Y se firmó el protocolo de amistad y cooperación, jóvenes, amistad y cooperación de Río de Janeiro en 1934. Vamos a colocar 1934. Repito, a este protocolo, jóvenes, se le puede conocer como el protocolo de Río de Janeiro de 1934. Pero su nombre es Protocolo de Amistad y Cooperación de 1934. ¿Por qué te digo esto, jóvenes? Porque, muchachos, te puedes confundir con el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Repito, 1942.
ese protocolo de Río de Janeiro del 42 se dio con el Ecuador. Este protocolo del 34 se da con Colombia. En este protocolo de 1934, muchachos, el Perú ratifica el Tratado Salomón-Lozano. Y al ratificar el Tratado Salomón-Lozano, ¿qué territorio perdemos, jóvenes? A ver, ¿qué territorio perdemos al ratificar el Tratado Salomón-Lozano? Me dice, ¿podría repetir por qué se habían reunido en el hipódromo? En el hipódromo se reunieron porque era el lugar más grande en Lima y ahí estaba todo el ejército que iba a ser enviado a la frontera con Colombia. Muy bien, perdemos el trapecio amazónico, perdemos el pueblo de Leticia, ¿cierto? Perdemos el pueblo de Leticia. Muy bien. Muchos se preguntan, ¿por qué Benavides ratifica el Tratado Salomón-Lozano? A ver, jóvenes. Uno de los más interesados en la ratificación del Tratado Salomón-Lozano era Estados Unidos. No hay que olvidar, jóvenes, que Estados Unidos había influido en la cesión de territorios peruanos hacia los colombianos, ya que ellos tenían, jóvenes, el control de Panamá. Si el Perú recuperaba el trapecio amazónico, obviamente Colombia iba a querer recuperar Panamá. Entonces era todo un problema. Entonces ahí muchos consideran, muchos analistas, muchos historiadores consideran que Estados Unidos también influyó en estos acontecimientos. Hay algunos historiadores por ahí que plantean hasta un golpe de Estado a Sánchez Cerro, pero eso no te lo puedo confirmar, por eso simplemente lo menciono como algunas teorías de algunos historiadores. Muy bien. Entonces no se olviden, perdemos definitivamente el trapecio amazónico. Uno de los grandes problemas que va a tener que afrontar Benavides van a ser en las elecciones de 1936. ¿Por qué? En las elecciones de 1936, el candidato que iba a salir elegido presidente era Luis Antonio Eguiguren. ¿Ya? Luis Antonio Eguiguren. Pero, como se demostró que los apristas habían apoyado a Eguiguren, Benavides decidió, jóvenes, decidió eliminar las elecciones de 1936. A ver, jóvenes, ¿por qué crees que hizo eso Benavides? ¿Por qué los votos del APRA o por qué el APRA no podía apoyar a Eguiguren?
porque el APRA no podía participar por ser un partido político de origen extranjero. Muy bien. Pero había jóvenes, otro acontecimiento. Muy buena pregunta, profe. ¿Y la amnistía general? Lo que pasa, muchachos, es que durante el gobierno de Benavides, un partidario aprista, Carlos Stirlafón, asesinó al director del diario El Comercio, Antonio Miro Quesada, y a su esposa María Laos. Entonces, ante este acontecimiento, el APRA volvió a ser un partido ilegal, un partido proscrito, un partido fuera de la ley. Pero recuerden, la amnistía general era para no perseguirlos. Pero en la Constitución decía también que ningún partido de origen extranjero podía participar. O sea, la amnistía ya se había terminado por el asesinato del director del diario El Comercio. Y lo otro es porque era un partido extranjero. Anuló las elecciones del 36 y extendió su mandato por 3 años más hasta 1939. Durante ese periodo, jóvenes, tuvo que combatir al APRA con obras populistas, como crear los comedores populares, ¿ya? O lo que hoy van a ser los comedores populares. Se inauguró, por ejemplo, el Palacio de Justicia, ¿ya? El Palacio de Justicia. Así como también la construcción de la carretera panamericana, ¿no? La carretera panamericana. Muy bien, esas son algunas de las obras durante el gobierno de Benavides. Después se convocaron elecciones y salió elegido Manuel Prado Ugarteche. ¿Ya? Manuel Prado Ugarteche, que va a dar paso a un periodo democrático. ¿Cómo se llama ese periodo democrático, muchachos? Después de este tercer militarismo. La primavera democrática. Muy bien, la primavera democrática. Muy bien, chicos. Antes de continuar, jóvenes, a ver, vamos, esto es lo de la Constitución. Muy bien. Antes de continuar, muchachos, hacia las preguntas del material, no sé si hubiera alguna duda o alguna consulta. A ver, la primavera democrática dura primer gobierno de Prado Ugarteche y gobierno de José Luis Bustamante Rivero. Sí, de ahí vienen nuevamente golpes de Estado, eso es muy cierto. Pero se le llama primavera democrática al periodo de Prado Ugarteche y de Bustamante y Rivero.
¿Alguna duda más, chicos, antes de entrar a las preguntas? Muy bien, repito el año de la barbarie, me dice. En el caso del año de la barbarie, muchachos, ¿ya? Se le llama así a la revuelta aprista cuando toman el cuartel O'Donovan, ¿ya? El cuartel O'Donovan de Trujillo. ¿Por qué año de la barbarie? Por la cantidad de muertes que hubo en los enfrentamientos entre apristas y militares. ¿Por qué los apristas se sublevaron? Porque estaban siendo perseguidos por el gobierno, porque no podían participar en la política, porque eran reprimidos por los militares, y todo eso conllevó a este año de la barbarie con el fusilamiento de partidarios apristas en las ruinas de Chancha. Muy bien, ¿alguna duda más? A ver, chicos, ¿alguna duda o alguna consulta? Si no hay ninguna, pasemos entonces a las preguntas del material. A ver, dice, cuando Sánchez Cerro hizo elecciones, ¿hubo fraude para que sea elegido? No, no se demostró que hubiera fraude, ¿ya? Pero los apristas, repito, lo acusaron que hubo un fraude. Y es por eso que denominaron a Haya de la Torre, lo denominaron como el presidente moral del Perú. Pero eso fue por parte de los apristas. Muy bien, chicos. Continuemos con las preguntas. A ver, Sánchez Cerro gobernó oficialmente, democráticamente, entre 1931 a 1933 y Benavides desde 1933 hasta 1939. Muy bien. Vamos con la pregunta número 1, muchachos. A ver, leo sus respuestas. Muy bien, me dicen, profe, la respuesta a la número 1 es la B. Claro, para superar la crisis que había traído el crack del 29, se trajo a la misión Kenmerer. Muy bien. Vamos a la número 2. A ver, la pregunta creo que lo dice, ¿cierto? ¿Para qué vino la misión Kenmerer? Para superar la crisis económica provocada por el crack de 1929. Ese es el objetivo de la misión Kenmerer. Y para superar la crisis, promovió 2 reformas. Una reforma financiera
que es a través de la ley de bancos, donde se establecen las pautas o normas o leyes que tienen que llevar a cabo los bancos, créditos, préstamos, hipotecas, cobros, intereses, y la reforma monetaria, donde reestructura el Banco de Reserva del Perú y pasa a llamarse Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Y la principal función o el principal objetivo del Banco Central de Reserva es regular la moneda en nuestro país, mantener nuestra moneda estable. Y como moneda se estableció el sol de oro. Muy bien, pasemos a la pregunta número 2, muchachos. La misión Klein lo vamos a ver cuando hablemos del ochenio de Odría. En el ochenio de Odría vamos a hablar de la misión Klein. Me dicen, profe, la 2 es la D. Veamos. Muy buena respuesta, la D. A ver, dice, profe, ¿por qué la D? Veamos. Tranquilos, muchachos. Dice, el grupo oligárquico que se resistía a dejar el dominio y hegemonía económica del país. La agitación social era muy grande y los movimientos obreros, gremios, clases medias y sectores populares causaban temor e inseguridad en la clase dominante. Se refiere a la oligarquía. Ante la posibilidad de que sus intereses se vean afectados nuevamente, porque ya habían sufrido durante el oncenio, se vean afectados por partidos con ideologías radicales, se refiere al APRA y al Partido Socialista, tomaron como medida apoyar a gobiernos fascistas. Se refiere al partido Unión Revolucionaria, donde estaba Sánchez Cerro. ¿Ya? Muy buena respuesta, chicos. Vamos a la número 3. A. A ver, todos me dicen, profe, la pregunta 3 es la A. Dice, se caracterizó por los siguientes acontecimientos, excepto, muy bien, la misión Pershing, jóvenes, la misión Pershing fue una misión que se dio durante el oncenio de Leguía, ¿correcto? Durante el oncenio de Leguía, para ver o para solucionar el problema de Tacna y Arica. Muy bien, muy buena respuesta. Vamos a la pregunta, jóvenes, 4.
Sí, hombres y mujeres podían votar a partir de los 21 años, pero recuerden, los varones podían votar en todas las elecciones, las mujeres no. Las mujeres solo podían votar, o según la Constitución del 33, se les dio el voto solo para las elecciones municipales, solo para eso, por si acaso. Muy bien, me dicen, profe, la 4, la C. A ver. Muy bien. La Gran Depresión del 29 afectó al disminuir los ingresos de capitales norteamericanos. Muy bien. Vamos a la pregunta número 5. A ver, jóvenes, la pregunta número 5. A ver, dice, por su contexto político, social, económico, el tercer militarismo surgió en determinadas circunstancias como reacción contra, a ver, la política entreguista y violatoria de nuestra soberanía. Entreguista debido al gobierno de Leguía, ¿ya? Porque había entregado las instituciones, porque había entregado nuestros recursos, porque había entregado nuestros territorios. Por eso la respuesta en la 5 sería la B, muchachos. Muy bien, vamos a la número 6. A ver, jóvenes, la respuesta en la 6 sería la D.
el reconocimiento del matrimonio civil, se prohibió la reelección presidencial y el Banco Central de Reserva porque se reestructuró y pasó a llamarse Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien. Vamos a la número 7. Muy bien, chicos, vamos a la número 7. Muy bien, en la número 7, jóvenes. La respuesta en la 7 sería la B. ¿Por qué anularon la participación de Eguiguren? Por el endoso de votos apristas. Endoso quiere decir apoyo de votos apristas. ¿Ya? O porque le dieron, o los apristas votaron a favor de Antonio Eguiguren, ¿no? Endosar quiere decir dar, ¿no? Ceder. A eso se refiere, muchachos. Muy bien. La A no, Aya de la Torre estaba impedido de candidatear, sí, eso es cierto, pero eso no tendría nada que ver con lo de Eguiguren, sino por los votos, acuérdense. Vamos con la número 8. Acuérdense aquí, ¿qué es lo que estableció la Junta de Samanes Ocampo? Que los ciudadanos varones alfabetos a partir de 21 años podían votar. ¿Ya? Muy bien. En la 9, al no considerar a los partidos políticos de organización internacional, el objetivo era dejar al APRA fuera de las elecciones o fuera de la política. Por eso en la 9 la respuesta sería la B. Y la 10, ¿qué institución fue creada para perseguir a aquellos que formaron parte del gobierno de Leguía? El Tribunal de la Sanción Nacional, jóvenes. Esas serían las respuestas a las 10 primeras preguntas. Con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra parte teórica y práctica de la clase de hoy.